En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, llamado Deletare por el introito, la palabra con que comienza el introito de la misa, tenemos en el Evangelio la narración del milagro de la primera multiplicación de los panes, milagro que es referido por todos los cuatro evangelistas. El texto de la misa de hoy está tomado de San Juan. Este milagro de la multiplicación de los panes siempre se enseña que es figura de la Santísima Eucaristía, del Santísimo Sacramento del altar, la Sagrada Comunión, en donde Cristo está real y sustancialmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las especies de pan y de vino. Esto queda muy claro, que es figura este milagro de la Eucaristía, en el mismo Evangelio según San Juan, pues después del milagro, esto no sale en la misa, pero si uno va y mira el texto de la misa y sigue leyendo después lo que sigue, el Señor allí les da el discurso, al día siguiente, si no me equivoco, sobre el pan de vida, que es el mismo. Él les dice: yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Entonces nuestro Señor quería elevar la inteligencia de los judíos del pan material que les había dado, que los había sorprendido, era el milagro, querían hacerlo rey, por eso él huye y se va al monte a estar solo, quería elevarlos de allí a lo espiritual, a realidades celestiales y al gran misterio que él venía a instituir, el misterio de la Santísima Eucaristía, de su cuerpo, su sangre y divinidad realmente presentes, no una figura, no un símbolo, sino que realmente allí presentes bajo la hostia consagrada o debajo del cáliz o del vino, allí realmente presente en la sustancia, que se convierte en la sustancia de su cuerpo y de su sangre. Por tanto, hoy queremos hablar sobre la Santísima Eucaristía o Sagrada Comunión, diciendo primero cómo en ella tenemos una gran manifestación del amor de Dios por nosotros, y en segundo lugar algunos de los efectos que produce en el alma que la recibe debidamente, es decir, dignamente, con las debidas disposiciones. Entonces, primeramente hablemos o tratemos sobre el gran amor que Dios nuestro Señor Jesucristo nos demostró al instituir este sacramento. Nos basaremos principalmente en algunos pensamientos de San Alfonso María de Ligorio, en su libro Preparación para la muerte. Para la salvación del género humano, era preciso que el Redentor muriese, que Dios nuestro Señor Jesucristo sufriera su terrible pasión, su muerte cruelísima en la cruz. Con ello quedaba redimida toda la humanidad. Eso era el decreto divino, la muerte del Redentor para la redención de la humanidad. Entonces, ¿para qué instituir el sacramento de la Eucaristía? ¿Qué necesidad había de que Cristo morase oculto bajo las especies de pan y de vino? No había ninguna necesidad de ello. Como decimos, para la redención bastaba la muerte en la cruz, y con eso ya quedaba redimido el género humano. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿por qué la Eucaristía? Por amor, responden los santos y todos los autores espirituales. Este sacramento fue fruto del amor de Dios a nosotros. Tanto nos amó que quiso dársenos Él mismo en este santísimo y admirable sacramento como comida y bebida nuestra. A eso llegó el amor de Dios, no solo a morir por nosotros, sino también a dársenos como alimento. Y es de notar asimismo el momento en que Cristo instituyó este augusto sacramento, es decir, la noche anterior a su pasión y muerte. Esto quiere decir que cuando los hombres trababan su muerte y preparaban los terribles suplicios que le harían padecer durante su pasión, nuestro Señor, por su lado, movido del gran amor que tenía hacia nosotros, ardientemente: he deseado comer esta Pascua con vosotros, dijo a sus discípulos. Movido de ese gran amor, instituía y daba a los hombres la prenda más grande de su amor, la Santísima Eucaristía, la Sagrada Comunión, el Santísimo Sacramento. Y si lo pensamos bien, ¿qué más podría haber hecho nuestro Señor a demostrarnos su amor? Quiso nacer pobre y humilde en un pesebre con nosotros, llevar vida oculta
por 30 años en Nazaret, culminar su vida con su pasión y muerte en la cruz, para poder redimirnos, para poder liberarnos de la potestad y esclavitud del demonio, entregarnos también a su Santísima Madre, en el momento mismo que padecía, que estaba pendiente de la cruz, para que ella fuese también Madre nuestra. Y como si todo esto hubiera sido poco, se nos entregó también en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, para ser nuestro alimento, para que lo pudiésemos comer. Que alguna vez lo pensamos y lo meditamos. Dios se nos dio para que pudiésemos comerlo como alimento, para que Él pudiera ser así nuestro sustento, el manjar de nuestras almas, para que así pudiera unirse a nosotros de la manera más íntima que cabe pensar en esta tierra, porque en esta tierra la unión más íntima que se puede dar es de la del alimento con el que lo consume, porque la comida, lo que uno come, se convierte en la sustancia de uno, viene a formar parte de la sustancia de uno. En la Eucaristía pasa lo mismo, pero al revés. No es Cristo que se convierte en parte de nuestra sustancia, sino que Él, de algún modo misterioso, nos transforma en Él mismo, nos convierte en sí, nos asimila así, y así es como nos santifica. Es verdaderamente, si lo consideramos, todo esto un gran misterio de amor de Dios por nosotros. Pensar que Él, el Altísimo, Dios omnipotente, que de nadie tiene necesidad, perfectísimo en sí mismo, felicísimo en sí mismo, pensar que Él haya querido abajarse, no solamente asumiendo naturaleza humana, la encarnación, haciéndose hombre, sino también, y aquí es donde uno se pasma más, ocultándose bajo la apariencia del pan, por el misterio o el milagro de la transubstanciación, esa conversión por la forma sacramental, las palabras que dice el sacerdote de la consagración, convierte la sustancia del pan en su cuerpo, y haber querido Él allí estar, allí morar, para poder ser alimento de los hombres, es decir, de esas criaturas que no han hecho prácticamente sino ofenderlo, injuriarlo, a pesar de saber todas las profanaciones que habría de haber. Él sabía cuántos iban a profanar el sacramento, cuántos lo iban a recibir en pecado mortal, sin ser confesados. Él sabía cuántos herejes que habían habido en la iglesia lo iban a profanar, algo terrible. Herejes que llegaban a iglesias y tiran las hostias consagradas al piso y las profanan. Los satánicos, él sabía todo eso. Sin embargo, por amor a las almas fieles, a los que lo habían de recibir con las debidas disposiciones, él quiso allí ocultarse. Realmente un misterio increíble de amor. Y es un gran ejemplo de humildad, porque Dios está allí escondido en el sagrario y la mayor del tiempo allí solo, sin que haya nadie haciéndole siquiera compañía. Y todo para que en algún momento alguien nos pueda recibir, Él pueda unirse a Él, por el gran amor que nos tiene. Pasemos en todo caso ahora a hablar de algunos de los efectos que produce este admirable sacramento en quien lo recibe con las debidas disposiciones. Primeramente recordemos que para recibir la Santa Comunión es preciso estar en estado de gracia, sin pecado mortal, es decir, estar debidamente confesados. De lo contrario se cometería un horrible sacrilegio, pecado gravísimo, de hecho los pecados más graves que uno puede cometer porque uno está profanando el cuerpo de Cristo. El que come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación. Son palabras de San Pablo, tremendo. La Eucaristía, como puede ser para vida, si uno lo recibe bien, puede ser para muerte, también si uno lo recibe mal, para condenación. En todo caso, dicho esto, veamos qué efectos produce en el alma que, como decimos, lo recibe debidamente, en estado de gracia, con deseo de agradar y amar a Dios más y unirse a Él. El efecto primero y más principal es la unión con Cristo, como es evidente. Como ya dijimos, al recibir la Santa Comunión, se da entre Cristo y el alma que lo recibe la unión más íntima que puede haber en esta tierra. Esta unión solamente será superada por la unión que se dará en la gloria, en el cielo. Y así cada vez que comulgamos, nos unimos y nos transformamos, como decíamos, de una manera misteriosa en Cristo.
Él nos asimila hacia sí. Y de esta unión con Cristo, que es Dios verdadero, según una persona de la Santísima Trinidad, se sigue también que al comulgar se da en el alma una unión también con toda la Santísima Trinidad, también con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque donde está una de las tres divinas personas, están siempre las otras dos. Entonces, al recibir al Hijo de Dios en la comunión, recibimos también al Padre y al Espíritu Santo. Entonces nos unimos con Dios, el Dios único y verdadero, la Santísima Trinidad, cada vez que comulgamos. Asimismo, cada vez que comulgamos, recibimos no solo un aumento de gracia santificante, como en todo sacramento, que siempre nos da gracia, sino también la gracia sacramental propia de la Eucaristía, llamada sibativa, que consiste en nutrir la vida sobrenatural del alma, del mismo modo que el manjar material nutre el cuerpo, la vida material, así también la Eucaristía nutre la vida espiritual, la vida sobrenatural del alma, primeramente sustentándola para que no perezca, así como comemos alimentos materiales para no morirnos, para sobrevivir, vivimos la Eucaristía, para uno ser sustentado, perseverar, aguantar, resistir, llevar la cruz. Nos sustenta la Eucaristía, nos da fuerzas, nos aumenta la vida también, como cuando uno come, le da un aumento en un cierto sentido de vida por las energías y fuerzas vitales que le trae. Lo mismo la Eucaristía, nos aumenta la vida, nos da mayor gracia, por tanto mayor santidad, mayor, como decimos, fuerza, no solamente para resistir el mal, las tentaciones, sino también para practicar el bien, para hacer buenas obras. Repara también y sana las heridas que los pecados veniales han ido haciendo en el alma, así como el manjar material repara las fuerzas perdidas por el trabajo, por las enfermedades, por el cansancio. También la Eucaristía nos repara las heridas que tenemos por las faltas veniales que no dejamos de tener, que nos van debilitando y enfriando. La Eucaristía repara eso. Y también deleita el alma, como el manjar material nos deleita y nos da un cierto gusto. Pues si uno lo piensa y medita, qué cosa más dulce que recibir a Cristo mismo, a Dios, fuente y origen de toda gracia, de toda dulzura. Tal vez si nos falta ese deleite espiritual, porque poco lo pensamos y meditamos. Nos está recibiendo a Dios, a Cristo. Asimismo, al comulgar, se desarrollan y crecen en nosotros las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, junto con las demás virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Como es patente, la fe crece debido al acto de fe que debemos de hacer al comulgar, porque nuestros sentidos nos dicen lo contrario a la fe. Los sentidos ven pan, huelen pan, saborean pan, sin embargo no es pan, porque la fe nos afirma, sin peligro de error, que es Cristo allí presente, bajo la apariencia del pan, realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso cada vez que uno comulga, uno ejercita la fe y uno crece en la fe. También, por supuesto, uno crece en la caridad, porque el hecho de recibir a Cristo, que sabemos que viene a nosotros porque nos ama, por amor, porque unirse a uno, esto tiene que, por supuesto, encenderlo uno en amor a Dios, en amor a Cristo, en querer amarlo más. Y por tanto así vamos aumentando también en la virtud de la caridad. Realmente, si uno meditara frecuentemente esto, que uno recibe a Dios en la comunión, uno tendría que arder el amor divino. Tal vez nuestra tibieza, nuestra falta de amor pueda deberse a eso, porque poco lo pensamos, poco lo meditamos, caemos en la rutina. ¿Sí? Uno está en gracia, voy a comulgar, sí, pero si meditara bien todas estas cosas, que mayor fervor no tendría uno cada vez que comulgara, cada vez que recibiera a nuestro Señor. Y al aumentar la caridad, al aumentar la gracia, al recibir la comunión, por lo mismo aumentan también todas las demás virtudes y los dones del Espíritu Santo, porque como se enseña en teología moral, es imposible que sea un incremento real de la caridad, un incremento real de la gracia, sin que a la vez todo el organismo espiritual crezca y todas las virtudes. Y por eso es cuando uno se ejercita mucho en una virtud, la logra adquirir esa virtud en un grado heroico, en un grado alto, por ende tengo también todas las demás virtudes crecen.
También la Eucaristía nos ayuda a alcanzar la remisión de los pecados veniales, muy importante, es decir, el perdón de las faltas veniales, porque además que, como vimos, repara esas heridas que el pecado venial hace en nuestra alma, nos repara la Eucaristía. También, por lo mismo que nos inflama en la caridad, nos da ese acto de amor a Dios que uno tiene que hacer cuando recibe la comunión. Por eso se destruyen los pecados veniales del alma, porque los pecados veniales son como una especie de enfriamiento de la caridad, y la caridad es calor. Entonces decíamos, cuando se va figurativamente, entonces el calor destruye ese frío, los pecados veniales. Entonces, al tener ese acto de caridad, recibir la comunión, se borran los pecados veniales del alma. Asimismo, ese mismo acto de caridad nos ayuda a que se remita indirectamente la pena que debemos por los pecados, es decir, esa deuda que tenemos de tantos pecados que hemos cometido, que uno, si nos salvamos y no somos santos, tendremos que pagar el purgatorio. También al recibir la comunión y hacer ese acto de caridad, también uno se va purgando. Es decir, mientras más fervor tengamos, más devoción al comulgar, mucho más purificados vamos a quedar, más limpios. La Sagrada Comunión también ayuda a preservarnos de las caídas o recaídas en el pecado. Y esto por varias razones. Primeramente porque, como ya dijimos, fortalece y robustece al alma. Nos da fuerzas para resistir al mal, a las tentaciones. En segundo lugar, porque disminuye los ataques del demonio. Cuando uno recibe la Sagrada Comunión, al aplicársenos allí los méritos infinitos de la pasión de Cristo, el demonio se ve por eso limitado y hasta, yo diría, espantado. Realmente sale huyendo al ver allí a Cristo mismo vencedor, que lo derrotó en la cruz y que acabó con su imperio gracias a su pasión y muerte. Y también, en tercer lugar, ayuda a no recaer en el pecado, porque la Eucaristía, la Sagrada Comunión, calma los malos movimientos de la concupiscencia, pues recibir el pan puro de los ángeles, a Cristo mismo, puro, inmaculado, por supuesto que de alguna manera tiene que repercutir inclusive en la parte sensitiva, la parte sensible del cuerpo, sosegándolo y así calmando, disminuyendo las tentaciones, el ímpetu de las pasiones. Entonces, una buena forma de buscar no recaer en los pecados es intentar recibir con frecuencia la comunión y recibirla con mucho fervor, con mucha devoción, para uno no sucumbir a la tentación. Estos son tan solo algunos de los efectos que la Eucaristía o Sagrada Comunión puede producir en nosotros. En todo caso, concluyendo, busquemos siempre crecer más y más en el amor a Jesús sacramentado, a nuestro Señor presente en las especies, o bajo las especies, mejor dicho, de pan y de vino. Busquemos recibirlo cada vez con más fervor, con más devoción, con más amor, para que la rutina no malogre las gracias que podamos recibir en este sacramento o disminuirlas. Todo lo contrario, siempre buscar tener mucho fervor, siempre que uno vaya a comulgar, prepararse, hacer los actos próximos, acto de fe, acto de caridad, de esperanza, buscar estar con mucho fervor para que nos haga mucho bien, meditar mucho estas cosas que hemos dicho, el gran amor de Cristo allí mostrado hacia nosotros. Si lo pensamos y meditamos con mucha frecuencia, eso nos va a ir encendiendo el amor a nuestro Señor, y eso nos va a ayudar a cada vez comulgar mejor, con mucho más fervor, y así nos va a santificar mucho la Sagrada Comunión, porque todos los sacramentos siempre dan gracia, siempre santifican, pero si son mejores mis disposiciones, me santifica mucho más. Entonces, buscar siempre eso, para que nos haga mucho bien la Sagrada Comunión. Y en todo caso, para concluir, queríamos compartirles una pequeña oración de San Alfonso María de Ligorio, muy hermosa, que está en su libro Preparación para la Muerte, bajo el título de Afectos y Súplicas, que en algún grado condensa en la pequeña oración todo lo que hasta ahorita hemos dicho en esta pequeña prédica, que es bastante hermosa. Dice el santo: oh Jesús mío, ¿qué es lo que os pudo mover a daros a vos mismo, a nosotros para alimento nuestro? ¿Y qué más podéis concedernos después de este don para obligarnos a amaros? Realmente, ¿qué más puede hacer nuestro Señor? ¿Qué más puede hacer para que lo amemos? Ah, Señor, continúa diciendo,
Iluminadme y descubridme ese exceso de amor, por el cual os hacéis manjar divino, a fin de uniros a estos pobres pecadores. Mas si os dais todo a nosotros, justo es que nos entreguemos a vos enteramente. Un hermoso pensamiento. Si se entrega a Dios a nosotros totalmente en la Eucaristía, justo es que nosotros también nos entreguemos totalmente a Él, sin reservas, no como solemos hacer, que nos damos a medias, una parte para el mundo y una parte para Dios. No, totalmente entregarnos a Él. Se da totalmente a nosotros en la Eucaristía, damos también totalmente a Él. Y continúa San Alfonso: oh Redentor mío, ¿cómo he podido ofenderos a vos, que tanto me amáis y que nada omitisteis para conquistar mi amor? Realmente, qué triste la realidad humana. Todo lo que Dios hace por uno, todo lo que ha hecho por uno, para que uno lo ame y viva solo para Él, y uno lo ha ofendido, y lo ofende, y lo sigue ofendiendo. Y continúa: por mí os hicisteis hombre, por mí habéis muerto, por amor a mí os habéis hecho alimento mío. ¿Qué os queda por hacer? ¿Qué más podría hacer Dios? Os amo bondad infinita, os amo infinito amor. Venid, Señor, con frecuencia a mi alma, inflamadla en vuestro amor santísimo, y haced que de todo me olvide, y solo piense en vos, y a vos solo ame. María, Madre nuestra, orad por mí, y hacedme digno por vuestra intercesión de recibir a menudo a vuestro Hijo sacramentado. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.